¿Están viendo la presentación? Sí, ya se ve. Vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho lo último que vimos? Lo último que vimos en clase, chicos, era o comenzamos con lo que era el proceso de fermentación. Por eso que dijimos que los microorganismos hay microorganismos que pueden llevar a cabo reactivos o procesos fermentativos. Hablamos de los procesos fermentativos y comenzamos a hablar de los procesos fermentativos. Vimos, si no me equivoco, que era la fermentación. Donde comenzaba esta fermentación. Y según yo, estamos aquí, los tipos de fermentación. De los diferentes tipos de fermentación, comenzamos a hablar de lo que es la fermentación alcohólica, también conocida como fermentación etanólica. ¿Por qué? Pues porque el producto justamente es un alcohol, para ser más específicos es etanol, y pues vimos la ecuación general. En la fermentación etanólica tenemos como ecuación general la siguiente. Comenzamos con glucosa, 2 ADPs, 2 orgánicos, y el producto final van a ser 2 moléculas de etanol, 2 dióxidos de carbono y 2 moléculas de ATP. Entonces, si se fijan, pues obviamente esta fermentación produce mucho menos energía que cualquier proceso respirativo. Pero este tipo de fermentaciones, chicos, pues se han utilizado años para la producción de bebidas alcohólicas, pero también para la producción o más bien para su aplicación en otro tipo de alimentos que no tienen que ver con las bebidas alcohólicas, como es el pan o la panadería. Igual se lleva a cabo un proceso fermentativo de este tipo etanólico, solo que en el caso de la panadería lo que nos interesa es el dióxido de carbono, ya que este va a ayudar al proceso de esponjar el pan. Ahora, el etanol igual también se produce, pero como sus puntos de evaporación son muy bajos, entonces durante el proceso de cocimiento del pan, pues este etanol se evapora, de tal manera que lo único que queda como producto de esta fermentación en el pan, pues es nada más el dióxido de carbono, que sirve para formar estos huequitos o estas burbujitas que son las responsables de esponjar nuestro producto. ¿Quiénes son los principales organismos que llevan a cabo la fermentación etanólica? Principalmente levaduras. Y entre todas las levaduras, las más importantes o las que más se utilizan a nivel comercial es Saccharomyces cerevisiae. Esta, pues, obviamente es la que se ha utilizado durante muchísimos años para la obtención justamente de estas bebidas alcohólicas. Y bueno, de ahí viene su nombre. Se encontró su descubrimiento se hizo justamente en procesos de obtención de cerveza. ¿Se acuerdan que vimos al inicio del semestre que la cerveza pues es uno de los productos biotecnológicos que se comenzó a hacer de manera muy empírica desde hace bastantes años? Ahora, hay algunas bacterias que también son capaces de llevar a cabo fermentación etanólica.
aunque no tantas como las levaduras. Y entonces, como les mencionaba, pues en la industria esta fermentación se utiliza para bebidas fermentadas, alcohólicas y para los productos de panificación. Bien. Ahora sí, si no me equivoco, fue aquí donde nos quedamos en la fermentación homoláctica o ya la vimos, chicos. No, ahí nos quedamos. Okay, perfecto. Entonces, otro tipo de fermentación también muy utilizada en la industria es la fermentación homoláctica. Se denomina así porque el producto final de la fermentación justamente es ácido láctico. Y aquí tenemos la ecuación general. Tenemos glucosa igual 2 ADPs y 2 fósforos inorgánicos, es decir, los mismos reactivos que en la fermentación alcohólica, solo que en este caso lo que se va a producir son 2 moléculas de ácido láctico y 2 de ATP. Normalmente la fermentación homoláctica es el paso siguiente después de que pues se produce el piruvato por la ruta EM, que es pues, la vía o la ruta glucolítica clásica. ¿Sí? Entonces, a partir de este piruvato se llega, o más bien, después de la ruta EM, el piruvato se mete a fermentación láctica. Ahora, además de que se produce el ácido láctico, pues también es importante mencionar que esta fermentación debe su nombre a que se lleva a cabo principalmente por bacterias y levaduras, hongos, que se han encontrado en la leche o en los procesos relacionados con la leche. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al grupo de Streptococcus, a Pediococcus y a muchísimos lactobacilos, el grupo lactobacilos, que justamente todos ellos tienen casualmente como hábitat principal la leche, o al menos pueden desarrollarse de manera bastante prolífera, bastante eficiente en la leche. Bueno, también es importante mencionar que este tipo de fermentación pues también se utiliza mucho en la industria de alimentos para obtener productos lácticos fermentados. Ahora, si se fijan, dijimos que se produce ácido láctico. Esto va a provocar que al ser un ácido, pues las condiciones del proceso de fermentación sean ácidas. El ácido láctico disminuye el pH del proceso y entonces esto va a provocar justamente los cambios químicos en el producto. Es decir, la acidez provocada por el ácido láctico va a desnaturalizar las proteínas de la leche, específicamente a la caseína, sobre todo a la caseína K, y pues esto va a físicamente verse como como un cuajado de la leche. ¿Sí? Se han fijado como cuando la leche se comienza a descomponer, como forma grumos o agrupaciones de grasas y proteínas que se ven como coagulitos. Que bueno, si nosotros llevamos un proceso de manera correcta y juntamos todos esos coagulitos, pues se tiene la cuajada, que básicamente es lo que sería nuestro producto queso. Ahora, otra cosa importante de este tipo de fermentación, chicos, es que estas
bacterias lácticas, estos grupos lácticos, sobre todo los lactobacilos, van a provocar, bueno, más bien, esta fermentación es una especie de mecanismo de sobrevivencia de lactobacillus. ¿Por qué? Porque ellos cuando producen este ácido láctico lo hacen para justamente disminuir el pH del medio, que se ponga un medio ácido y de esta manera cambie la composición microbiana del medio, es decir, la leche en la que viven estos lactobacilos, pues solo va a favorecer el crecimiento de grupos acidófilos. Entonces, y uno de los principales microorganismos acidófilos, pues es justamente el lactobacillus. Entonces, en realidad, la idea es que el lactobacillus va a eliminar a la flora o fauna competitiva, probablemente microbiótica, competidora. Es la idea bajar el pH para que sean solo ellos los que utilicen todos los nutrientes posibles. Ahora, junto con este cambio, pues también en el medio se van a dar algunos cambios organolépticos. Porque este ácido láctico, chicos, le va a conferir algunos sabores y olores diferentes al producto. Pues, por ejemplo, si ustedes comparan la leche con ya un producto procesado o fermentado, como es el yogur o los quesos, pues se van a que la consistencia, el olor y el sabor son diferentes. Entonces, no solo se produce un cambio en la presencia de microorganismos, sino también cambios organolépticos en la leche, o en este caso en el producto que nosotros queremos obtener. Sobre todo en el caso del sabor. El sabor es una de las características organolépticas que más cambian. Y también la consistencia. Si nosotros comparamos la leche contra el yogur, pues obviamente hay un aumento en la viscosidad. Si comparamos la leche contra cualquier queso, lo mismo, hay un aumento claro en la consistencia. Normalmente se vuelve más espeso, grumoso, pero ese espesor del producto y esos grumos del producto es justamente lo que nos gusta o lo que queremos obtener en este tipo de fermentaciones. Y entonces, pues esta fermentación es súper útil para los procesos industriales de tipo alimentario y pues más específicamente con la industria lechera. Hay una gran variedad de productos lácticos resultado de esta fermentación. Obviamente, esta fermentación se acompaña de otros procesos químicos e incluso otros procesos fermentativos alternativos. Por ejemplo, los quesos madurados, pues no solo se lleva esta fermentación homoláctica, sino que también se lleva una fermentación, pero ya con microorganismos específicos que trabajan o usan como sustrato a la cuajada de la leche, ya no a la leche. Entonces, se hacen dos fermentaciones. La primera, que es la homoláctica, que produce el queso, y después una segunda fermentación, pues determinados organismos, para madurar este queso y que tenga sabores y olores, pues mucho más variados. ¿Sí? Entonces, los quesos madurados sufren 2, 3 o hasta 4 procesos de fermentación. Obviamente, todos ya en condiciones controladas, pero a partir de la segunda fermentación ya son fermentaciones específicas de ciertas cepas microbianas. Pero el que hace la chamba de producir pues ahora sí que el producto deseado, que es el queso,
pues es lactóbacilos principalmente para producir la leche, o la leche no, perdón, el producto pues semisólido. Ahora, otro dato curioso de la fermentación láctica, que bueno, seguramente muchas veces ustedes han hecho ejercicio, han corrido, han subido cerros, han caminado muchos kilómetros, etcétera. Es decir, hecho cantidad de esfuerzo físico y resulta que al otro día se sienten bastante adoloridos, les duele todos los músculos. Ese dolor, ese estar es justamente el resultado de la fermentación homoláctica. Resulta que cuando nosotros hacemos un esfuerzo intenso, un ejercicio intenso, la cantidad de oxígeno que llega a nuestras fibras musculares, pues no es suficiente, es pequeñita. Y entonces, pues en nuestras células musculares se lleva a cabo justamente una fermentación homoláctica. De tal manera que pues vamos a producir ácido láctico, el ácido láctico se queda en las fibras musculares y pues obviamente causa el dolor muscular después del ejercicio intenso. Entonces, cuando hacemos demasiado ejercicio, llevamos a cabo de manera homóloga, obviamente, a nuestros procesos respirativos, pues llevamos también algunos procesos de fermentación homoláctica. ¿Okay? Y la única forma de evitar que esto ocurra, chicos, es mejorar nuestra oxigenación o pues diluir o tratar de que ese ácido láctico se destruya o se metabolice rápidamente. Una forma de hacerlo, chicos, es consumir, pues, por ejemplo, bebidas carbonatadas. Por ejemplo, consumir agua mineral cuando uno está dolorido puede ayudar un poco a acelerar la metabolización o destrucción del ácido láctico de las fibras musculares y entonces disminuye más rápido el tiempo que dura lo adolorido. No te lo quita, o sea, porque eso no se puede evitar, a menos que respires de manera correcta, pero sí el agua mineral sí nos ayuda a que nuestros músculos se recuperen más rápido. ¿Por qué? Porque van a procesar más rápido el ácido láctico. Ahora, otra también particularidad química o más bien biológica de la fermentación homoláctica es que es la responsable de la alteración del esmalte dental. Es en nuestra boca tenemos pues bastante bacterias lácticas y estas bacterias lácticas pues obviamente cuando consumimos cualquier producto a base de leche comienzan a hacer fermentación homoláctica y ese ácido láctico es el responsable de provocar que el esmalte bucal se vaya haciendo más pequeño y también son uno de los grupos microbianos responsables de provocar las caries. No es el único, pero sí es uno de los responsables, justamente por la fermentación homoláctica. Y esto pues va a aumentar más cuando consumimos muchos productos a base de leche. O sea, leche, yogur, quesos, cremas, etcétera, pues aumenta la afectación, alteración en nuestro esmalte dental. Okay. Después, chicos, tenemos otro tipo de fermentación láctica, pero esta se conoce como fermentación heteroláctica. ¿Por qué? Porque además de producir el ácido láctico, también vamos a producir, bueno, nosotros no, los microorganismos van a producir etanol. Se producen las dos cosas.
ácido láctico, etanol, dióxido de carbono y ATP. Tiene un rendimiento energético menor que la fermentación homoláctica, ya que solamente pues, se va a desprender o se va a fabricar un ATP a partir de una molécula de glucosa. Y normalmente en esta fermentación heteroláctica el piruvato viene de la ruta de las pentosas. Y aquí tenemos la reacción global. Glucosa, ADP, fósforo inorgánico, produce ácido láctico, etanol, dióxido de carbono y ATP. ¿Quiénes son los principales grupos bacterianos o microbianos que llevan a cabo este tipo de fermentación? Leuconostoc y también otro grupo de lactobacilos. Ahora, hay algunos lactobacilos que tienen la capacidad de llevar a cabo las dos fermentaciones, la homoláctica y la heteroláctica. Al igual que la homoláctica, chicos, esta fermentación pues también es muy importante para la industria alimentaria, ya que la producción de ácido láctico y etanol, pues obviamente nos va a dar productos biotecnológicos muy utilizados. Tenemos, por ejemplo, a Lactobacillus acidophilus. Esta bacteria lleva a cabo este tipo de fermentación y eso va a facilitar el metabolismo de la leche. Es decir, cuando nosotros consumimos la leche, chicos, Lactobacillus acidophilus nos ayuda a procesar esta leche. Porque acuérdense que la leche es un alimento muy rico en grasas y proteínas. No tiene tantos carbohidratos. Entonces, es un alimento relativamente pesado y difícil de metabolizar, al menos para los adultos. Y bueno, el grupo microbiano que nos ayuda a procesar a esta leche, pues es Lactobacillus acidophilus. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Okay. Vamos a hablar ahora. ¿Mande? ¿Mande, chicos? Bueno, le iba a comentar, es que a veces se escucha un poco cortado. Okay. De hecho, yo me perdí un poco con lo de fermentación heteroláctica por lo mismo. Ok, permítanme un segundo. Déjenme primero verificar mi micrófono. Permítanme un segundo.
Listo, chicos. Espero que ya mejore la calidad del audio. Ya moví por ahí algunos controles de mi micrófono. Espero que sí sirva de algo. Ok, entonces me regreso un poquito a fermentación heteroláctica. ¿La homoláctica quedó más o menos clara, chicos? ¿Sí la escuchamos bien? Sí, es así, maestra. Entonces, en el caso de la fermentación heteroláctica, chicos, pues se llama así porque también se lleva a cabo principalmente por bacterias y microorganismos que se encuentran en la leche. Y estos microorganismos pues usan justamente los componentes lácticos para llevarla a cabo. Ahora, se llama también así porque también va a producir ácido láctico, pero no como único producto. Además del ácido láctico, también se va a fabricar o a obtener etanol. Y entonces vamos a tener dos productos, etanol y ácido láctico. Además, obviamente, del dióxido de carbono y el ATP. Ahora, si se fijan, este tipo de fermentación tiene un bajo rendimiento energético. Solo se produce un ATP, mientras que en la homoláctica, si se acuerdan, se producen dos ATPs. ¿Sí? Entonces, la heteroláctica, pues tiene un menor rendimiento energético. Ahora, esta ruta heteroláctica se va a llevar a cabo igual con el piruvato, pero este piruvato normalmente se va a obtener por la ruta de las pentosas. En la homoláctica era la ruta EM. En la heteroláctica, el piruvato viene de la ruta de las pentosas. Y entonces aquí tenemos nuestra ecuación o reacción general o global. ¿Qué tipo de organismos llevan a cabo principalmente? No son los únicos, pero los más estudiados o los más conocidos en este proceso heteroláctico. Es Leuconostoc y Lactobacillus. Otro tipo de lactobacilos que los que hacen fermentación homoláctica. Aunque hay especies de lactobacillus que pueden llevar a cabo las dos fermentaciones, la homoláctica y la heteroláctica, es decir, tienen un mecanismo o un consorcio enzimático pues mucho más amplio. Ahora, este tipo de fermentación también es muy útil o muy relevante en la industria alimentaria, ya que pues obviamente sirve muchísimo para obtener igual productos a base de leche, pues con características un poquito diferentes a las de la homoláctica. Normalmente esta fermentación heteroláctica va a dar productos a base de leche, productos lácticos, pero con sabores más fuertes, más intensos. El etanol igual cuando se procesa, pues mucho de él se pierde, pero también se van a formar aldehídos y cetonas y otros ácidos que no son el ácido láctico como resultado del mismo proceso fermentativo o más bien posterior al proceso fermentativo y entonces vamos a tener productos con sabores más intensos, más fuertes. Entonces, por ejemplo, esta fermentación, en el caso que les comentaba de los quesos madurados, pues también se lleva a cabo una fermentación homoláctica y después una heteroláctica, además de algunas otras. Algo importante de mencionar, chicos, es que, por ejemplo, Lactobacillus acidophilus es uno de los organismos que hacen mucho este tipo de fermentación heteroláctica y es bien útil porque este bichillo ayuda al metabolismo de la leche. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos leche, si se acuerdan, la leche es un producto muy pesado. ¿Por qué? Porque tiene mucha grasita y tiene muchas proteínas, que son pues los compuestos que más trabajo le cuesta metabolizar al organismo. Los más fáciles pues, son los carbohidratos. Entonces,
la leche, que es rica en proteínas, sobre todo de alto peso molecular, y grasas también de alto peso molecular, pues cae muy pesada. Que normalmente, ¿cómo la podemos asimilar o quién interviene en asimilar la leche? Pues Lactobacillus acidophilus, que forma parte de nuestra flora y fauna entérica o intestinal. Y en la industria pues se utiliza mucho esta fermentación justamente para también obtener productos lácticos, pero ya más elaborados que en la homoláctica. Okay. Ahora, vamos con otro tipo de fermentación, que es la fermentación del ácido propiónico. Esta fermentación se va a caracterizar porque algunas bacterias pueden utilizar tanto azúcares como lactato como puntos de partida para llevar a cabo la fermentación del ácido propiónico. Esta fermentación no necesita obligatoriamente azúcares como fuente de carbono. También puede utilizar lactatos, que pues, ya serían un derivado de la lactosa, que sí es un azúcar, pero sería como un segundo paso. Entonces, esta ruta o esta fermentación es un proceso bastante complejo que se lleva a cabo utilizando una gran cantidad de enzimas. Los microorganismos que llevan a cabo esta fermentación tienen un consorcio enzimático bastante amplio. Y como producto de esta fermentación se obtiene acetato, dióxido de carbono y ácido propiónico. Por eso se llama así la ruta. Estos son los productos finales. ¿Qué tipo de bacterias llevan a cabo? Un ejemplo de bacterias que llevan a cabo esta fermentación es Propionibacterium y algunas otras bacterias anaerobias. Pero estas bacterias anaerobias son estrictas. Acuérdense que las anaerobias estrictas pues no les gusta para nada el oxígeno, incluso mueren en presencia de oxígeno. ¿Cuál es el hábitat más común de las bacterias que llevan a cabo esta fermentación? Las encontramos en el rumen de los herbívoros. ¿Se acuerdan que los rumiantes, vacas y demás, tienen un estómago dividido en varios compartimentos, o algunos autores dicen que tienen 4 estómagos? Bueno, uno de esos compartimentos o uno de esos estómagos se conoce como rumen, y ahí, o una característica de este rumen o de este compartimento, es que sirve de hábitat para una enorme variedad de microorganismos. Estos microorganismos tienen diferentes capacidades metabólicas y tanto así que pues, son capaces de, por ejemplo, degradar a la celulosa. Prácticamente los rumiantes son el único grupo de organismos que puede directamente obtener energía a partir de la celulosa. Pero bueno, no es porque el rumiante lo pueda hacer como tal. El rumiante no tiene el stock enzimático para hacerlo. Lo que tiene es, en este cuarto compartimento, en este rumen, tiene un montón de bacterias y microorganismos que degradan justamente a algunas partes de la celulosa. Y entonces en el rumen se lleva a cabo este tipo de fermentación del ácido propiónico. También se lleva a cabo en ese mismo rumen pues algunas fermentaciones secundarias de los productos resultado de la fermentación láctica primaria. Es decir, primero llevan a cabo una fermentación láctica, ya sea homo o heteroláctica, y después una fermentación del ácido propiónico. Entonces es un conjunto
de procesos metabólicos. Es un conjunto de fermentaciones. Industrialmente, esta bacteria, Propionibacterium, se utiliza muchísimo para obtener lo que es el queso tipo suizo o los quesos muy madurados, estos quesos que son de olor muy fuerte, de sabor muy fuerte y sobre todo, chicos, que tienen una textura de poro muy grande. Si se acuerdan, el queso suizo, el queso gruyère, tiene grandes agujeros. Esa es su característica más, pues, la más importante, ¿no? Es la que claramente todos distinguimos. Entonces, este tipo de productos, estos quesos muy fuertes, sabores muy intensos, se deben justamente a un proceso de maduración, fermentación, utilizando propio bacterio. Lo que hace Propionibacterium es utilizar el lactato que se produjo como resultado de la fermentación láctica. La fermentación láctica por el ácido láctico, pero el ácido láctico rápidamente se hidróneos y se forma un lactato, que sería la sal derivada del ácido láctico. Este lactato es utilizado por Propionibacterium para llevar a cabo justamente esta fermentación. Y eso va a provocar que se genere una mayor cantidad de este gas a acumular en la estructura del queso y literalmente va a formar huequitos que se conocen como ojos, pero en comparación de las otras fermentaciones lácticas, este va a producir mucho más gas y ese gas pues hace que los agujeritos sean mayores. Ahora bien, esta misma fermentación también va a encadenar reacciones que van a producir ácidos orgánicos de cadena corta, que son los responsables del sabor tan fuerte y el olor a estos quesos. Okay. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Sí, maestra. Okay, muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de fermentación, que es la fermentación ácido mixta. En esta fermentación, chicos, se va a obtener etanol, hidrógeno, dióxido de carbono y proporciones diferentes de ácido láctico o ácido propiónico, según la especie. Es decir, cada grupo microbiano que lleva a cabo esta fermentación ácido mixta, pues va a producir diferentes cantidades de ácido láctico o de ácido propiónico. Y por eso se llama mixta, porque produce un montón de compuestos y todos en proporciones diferentes. Ahora, ¿quiénes son los principales grupos bacterianos responsables de la fermentación ácido mixta? Las enterobacterias. En esta fermentación igual se va a producir ATP y además se va a llevar a cabo una reoxidación del NAD reducido, del NADH. Ahora, la producción del formiato, del dióxido de carbono
y del hidrógeno va a depender de la presencia en la bacteria de una enzima denominada formiatoliasa. Es decir, esta enzima es la responsable de formar estos dos gases y el formiato. Ahora, más bien si se fijan, esta fermentación la llevan a cabo principalmente enterobacterias. Estas, pues obviamente su hábitat natural, perdón. Estas bacterias, obviamente, por su nombre lo indica, su hábitat natural es pues nuestro sistema digestivo, nuestros intestinos, y pues no nada más el de nosotros, sino de varios animales. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos y una parte de la comida llega al intestino, ahí estos grupos, las enterobacterias, comienzan a hacer esta fermentación ácido mixta y justamente provocan la formación del ácido acético, del etanol y sobre todo del hidrógeno y del dióxido de carbono, así como ácidos lácticos y propiónicos. Esta enzima es la principal responsable de la formación del formiato. Ahora, no todas las bacterias tienen a esta enzima, ¿sí? Solo algunas. Y resulta que esta enzima o las bacterias que tienen esta enzima son las responsables de que cuando comemos y utilizamos toda esta comidita para llevar a cabo nuestras funciones vitales, cuando llega al intestino, chicos, llegan estos bichos, estas enterobacterias, y comienzan a hacer esta fermentación. Si nosotros tenemos mal equilibrada nuestros consorcios bacterianos intestinales o enterobacterias, entonces, si son demasiadas las bacterias que tienen este tipo de enzima, entonces lo que van a provocar es que como resultado de su proceso de fermentación, se produzca un montón de gas y entonces voy a tener una inflamación abdominal, una distensión abdominal, me voy a inflamar todo mi intestino, se va a llenar de gas y pues obviamente eso me va a causar bastante molestias e incluso en algunos casos pues puede provocar problemas serios de salud. Entonces, los gases que producimos en nuestro intestino pues son principalmente responsables estas bacterias. Ahora, otra vez, estas bacterias viven de manera natural en nuestro intestino, pero deben de encontrarse en una cantidad equilibrada. ¿Por qué? Porque si yo tengo demasiadas de estas bacterias, comienzo a tener muchísimos problemas intestinales. Comienzo a tener muchos problemas de inflamación intestinal, de producción de ácidos, y se acuerdan, los ácidos lastiman la mucosa intestinal, de tal manera que voy a tener un síndrome que se conoce como el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Pues porque todos los compuestos de resultados de esta fermentación pues no son, en exceso, no son buenos para la salud intestinal. Entonces, lo recomendable es que no se tenga tantas de estas bacterias o controlar la población de este tipo de bacterias en el colon, en todo nuestro intestino. Justo para evitar pues esto de inflamarnos excesivamente cuando comemos cualquier cantidad de azúcares. Por último, chicos, tenemos la fermentación butanotiólica. Esta es una variante de la anterior. También la llevan a cabo bacterias, enterobacterias para ser más exactos, como Klebsiella, Serratia y Erwinia. Estas llevan a cabo tanto la fermentación
ácido mixta como la butanodiólica. Aquí, en esta ruta, se va a desprender igual dióxido de carbono, pero se va a formar un producto llamado 2,3-butanodiol. Este es el producto final, pero en algunos casos, como paso intermedio de esta ruta fermentativa, se va a producir acetoína. Esta acetoína sirve desde el punto de vista de identificación clínica para si están presentes este tipo de bacterias en exceso en el intestino. ¿Por qué? Pues porque otra vez, este tipo de fermentación tampoco es tan buena para el organismo. Sirve pues para degradar cierto tipo de compuestos, pero si yo tengo un desbalance en mi microbiota intestinal, entonces me va a provocar más efectos adversos, como es la distensión y la irritación de las membranas intestinales. Entonces, pues eso no es nada agradable. Ahora, algunas de otras bacterias que llevan a cabo también esta fermentación es Escherichia y Enterobacter, que si se acuerdan, Escherichia y Enterobacter son las principales bacterias representativas de una de un malestar estomacal, son los principales responsables de las diarreas o las enfermedades diarreicas. Ahora, otra vez, viven en nuestro organismo, viven en nuestro intestino, pero debe de estar o deben de tener una población controlada. Cuando hay un desequilibrio de estas poblaciones, pues vienen justamente pues estas enfermedades diarreicas. Y si mantenemos ese desequilibrio por muchísimo tiempo, es decir, si es un desequilibrio crónico, entonces ya van a causar problemas serios de salud, como son justamente intestino irritable, intestino perezoso, diverticulitis, incluso pueden desarrollar o pueden ayudar, o son coadyuvantes en el desarrollo de cáncer de colon. Entonces no es buena idea pues, que estas bacterias se encuentren en cantidades inadecuadas en el intestino. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir esto, chicos? Pues cuando nosotros nos sometemos a terapias de antibióticos, pues resulta que estas bacterias son bastante resistentes a los antibióticos. Entonces, las bacterias buenas, por llamarlas de alguna manera, son las primeras que mueren, y estas bacterias que no son tan buenas comienzan a proliferar. Entonces tengo un desequilibrio que me causa problemas de salud. Ahora, otra forma de obtener una población amplia de este tipo de bacterias que no son tan recomendables es cuando yo consumo alimentos de mala calidad, es decir, alimentos que ya traen una contaminación bacteriana de Escherichia y Enterobacter. Entonces, llegan al intestino, comienzan a colonizar todo el intestino, eliminan a las competidoras, que son ya nuestras bacterias naturales, y entonces comienzan a proliferar, y pues voy a tener una gastroenteritis bastante fuerte. Y pues si no la cuido, incluso sí puede llevarme a la muerte, o al menos causarme problemas bastante serios de salud. Aquí. Después, chicos, tenemos a la fermentación del butanol. Esta fermentación se lleva a cabo principalmente por bacterias de tipo anaerobio estricto. Entre los grupos más representativos tenemos a Clostridium. Y bueno, algo bien importante de esta fermentación, chicos, es que junto con la formación de butanol,
si en el medio en el que está creciendo Clostridium hay ciertos compuestos, además de butanol, pueden producirse algunas biotoxinas que pueden, literalmente, algunas de ellas, causar la muerte de manera muy rápida. ¿Sí? Entonces, esta fermentación tampoco es de las más útiles o agradables que pueda haber. Ahora, obviamente, para que se lleve a cabo necesitamos medidas anaerobias estrictas, entonces no es tan frecuente que se lleve a cabo. Durante esta fermentación, chicos, se van a producir algunos solventes orgánicos que además, bueno, se utilizan bastante en la industria y pues fue una de las primeras fermentaciones que se explotó de manera industrial, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Aquí se comenzó a producir mucho butanol porque el butanol se utilizaba principalmente como combustible para pues, lámparas y aparatitos que se usaban en esa fecha para iluminar. Además, ese butanol también se utilizaba como parte del proceso de purificación y de obtención de la pólvora que se utilizaba obviamente en las armas. Entonces, pues también por eso se explotaba bastante este tipo de fermentación. Gracias a la formación de los disolventes, el butanol también es un disolvente y puede formar parte de un biocombustible. Y estos pues, serían los principales tipos de fermentaciones que podemos o que son de interés biotecnológico. Hay muchas otras fermentaciones ya muy particulares de organismos pues, muy específicos, pero pues estas serían muy variadas. Entonces, las que acabamos de ver son las más importantes, las que más se han estudiado y las que más se utilizan en la industria biotecnológica, ¿sí? O que tiene repercusiones pues más relacionadas con la industria biotecnológica. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? No, parece que todo bien. Bien, ok.
Listo, chicos, ya regresé. Ya apagó mi nadie. Ok. Entonces, chicos, pues básicamente con eso terminamos la unidad número 2, que sería todo lo relacionado con el crecimiento desde el metabolismo hasta todo lo de cinética y energética. ¿Sí? Entonces, acuérdense, terminando la unidad número 2, pues hay que ir, bueno, cualquier unidad, hay que planear el examen. Entonces, por favor, para que se organicen, para cuándo vamos a tener el examen y llevarlo a cabo. Entonces, el día de mañana, chicos, comenzamos con la unidad número 3, ¿sí? Que es ya un poquito más de pues, operaciones unitarias y de procesos químicos involucrados en los procesos de biotecnología microbiana. ¿Qué dudas, preguntas hasta el momento, chicos? No, todo bien. Creo que sí, todo bien. Ok, muy bien. Entonces aquí le dejamos, chicos, y los veo el día de mañana a las 9. Pasen buena tarde. Cuídense mucho y los veo mañana. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, igualmente.